Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están este viernes? Seguro que como siempre están muy bien, les veo bien. Espero que el Señor les esté bendiciendo, les esté guardando en sus vidas y vamos a volver a meditar. Hoy, libro de Ageo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Me vais a permitir que os lea Ageo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta se refiere a vino, aceite, pan, vianda o cualquier otra comida, dice: ¿será inmunda? Y respondiendo los sacerdotes dijeron: inmunda será. Versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Hasta aquí, hermanos. Antes de nada, yo quiero pedirles un favor. Yo sé que me lo van a hacer. Y es leer este libro de Ageo. Son solo 2 capítulos. Pero en él hay 3 enseñanzas. Una enseñanza general, global, que es poner todas las cosas en nuestra vida en orden. Pero yo resumidamente quiero explicarles en el capítulo 1, poniéndolos en contexto, recordamos que el pueblo de Israel había vuelto del cautiverio. Es más, Ageo fue el primero de los profetas del cautiverio. Después vendrían Malaquías y Zacarías. También, aquí en esta situación, habían pasado unos 16 años de que hubiesen vuelto más de 50.000 judíos. 50.000 habían vuelto de la dispersión, habían recibido en su corazón el deseo y el mandato de reconstruir el templo. Habían recogido ofrenda para llevarlo a cabo, pero poco a poco habían ido dejando ese empeño, poco a poco se habrían enfriado sus corazones, de tal manera que, como dice el versículo 2 del capítulo 1, dice: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Esto lo tenían en su corazón. Ellos habían dejado de pensar: bueno, es que no es tiempo de terminar de reedificar el templo de Jehová. Y volvieron y lo que hicieron fue, como dice el versículo siguiente, sus casas estaban artesonadas, pero la casa de Jehová estaba en ruinas. Ellos se habían apartado de Dios, habían apartado su corazón de ese anhelo de construir, de reedificar ese hermoso templo, y cada uno se fue a su casa a reedificar sus propias casas. Bueno, esta es la primera enseñanza. Dios dice: oye, poner en orden vuestras cosas. Yo soy más importante que todo lo demás. No es que el templo, el edificio de piedra sea importante. Recuerden, lo que es importante es la presencia de Dios en el templo. Dios quería hacerles entender eso. ¿Qué santificaba al templo? ¿El oro? No, el templo era santificado por la presencia de Dios. El templo es santificado por su gloria, por su majestad, por su reinado. Lo que hace digno el castillo es al rey que vive dentro del castillo. Lo que hace digno al templo es el que reina en ese templo, que es nuestro Dios. Pero los judíos habían perdido su enfoque. Y llegando al capítulo 2, Dios quiere recordarles, incluso a algunos de ellos que sí habían visto el anterior, el que fue destruido alrededor de 66 años atrás. Y les dice: oye, este templo, ¿os acordáis cómo era? ¿Y ahora cómo es? Es como nada, es como una chabola, como un chozo, como una casa medio en ruinas. ¿Qué os parece? Vosotros tenéis que meditar en vuestro corazón. No debe ser así. Yo haré que la gloria de este templo sea mayor la postrera que la primera. Y no es que fue la postrera mayor, sino cuando vino nuestro Señor Jesucristo, entró en aquel lugar, en aquel templo, ahí su gloria fue mayor, porque el que estaba dentro era mayor que ninguno. Y bien, hermanos, llegamos al pasaje de hoy, que quiero que veamos muy brevemente, donde dice, bueno, ahora hablando a los sacerdotes y al pueblo todo, dice versículo 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. ¿Qué va a preguntar? Bueno, si alguno de vosotros, de los sacerdotes, lleva en su falda un trozo de pan de estos, un trozo de comida, de carne, de vianda, que ha sido santificada, es decir, que es sagrada, dice, y con ella toca algo, dice, con el vuelo toca algo, dice, ¿será santificada? Y responden los sacerdotes, sabiamente, pues no, la santidad no se contagia. Esa es la clave, la santidad no se contagia. Y vuelve a preguntar, ¿y si alguno inmundo
tocare alguna cosa a una persona que es inmunda y toca pan o vino o aceite, ¿será inmundo? Y respondiendo, inmundo será. Es decir, la inmundicia sí es contagiosa. Y esto es lo que yo quiero que tengamos en cuenta, hermanos. Que la santidad no se contagia. La santidad cada uno de nosotros tenemos que cuidar de ella. Y por el contrario, la inmundicia es muy contagiosa. Es más, me atrevería a decir que es altamente contagiosa la inmundicia. Por eso tenemos que tener cuidado. Bien, hermanos, ¿cuál es el punto central de la meditación de hoy? Muy bien. En primer lugar, que tenemos que poner nuestras prioridades en orden para que Dios, como dice el versículo 14 del capítulo 1, Dios despierte nuestro espíritu. Dios despierte ese espíritu que a veces anda dormido y no sabe diferenciar y poner en orden todas las cosas. También tenemos que entender, hermanos, que el venir a la iglesia, el congregarnos en este lugar, es extremadamente importante. ¿Por qué? Por quien está aquí. Cuando los hermanos se reúnen dentro de la iglesia, Cristo prometió que Él iba a estar entre ellos. Donde se reúnan dos o más en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que hace especial las congregaciones, las iglesias? ¿Qué lo hace especial? ¿El local, lo bonito que es? ¿O lo grande, lo espléndido? No, es la presencia de Cristo allí. Y nosotros muchas veces, pienso hermanos, que perdemos este enfoque. Nos pasa como el pueblo de Israel. Nuestras casas artesonadas, nuestras casas bien cuidadas, venimos a la iglesia de cualquier manera y olvidamos quién está allí en ese momento cuando nos reunimos los hermanos. El Señor está ahí en medio de nosotros. Pero venimos al servicio dominical pues como el que va, permítame la expresión, al supermercado. O vamos a la congregación como el que va al médico. No entendemos, no diferenciamos de que el que está allí es mayor que todos, de que en ese momento en el que todos los miembros de la familia de Dios que están reunidos y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros está allí, aquel lugar es sagrado, santísimo. Y tenemos que tener cuidado, porque la santidad no se contagia, pero la inmundicia sí. Hermanos, tengan cuidado. Valoremos, pongamos en orden nuestras prioridades y sobre todo tengamos cuidado de la santidad en nuestras vidas. Porque recuerden, la moraleja de hoy, si podemos sacar esta enseñanza, es que la santidad no se va a contagiar. Un niño enfermo no se va a curar porque tenga al lado un niño sano. Al contrario, el niño sano se va a enfermar por tener al lado a un niño enfermo. Cuidado con infravalorar. Cuidado con no poner en orden nuestras prioridades dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Vale, mis hermanos, aprendamos de la enseñanza, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y yo con esta meditación les dejo deseándoles todo lo mejor para este día y que Dios les guarde, como hace siempre. Chao.